Bueno, la infección del tracto urinario dentro de la atención en emergencia es una entidad patológica bastante común. Sobre todo la disquisición en a qué tipo de paciente le doy tratamiento farmacológico vía oral y a qué tipo de paciente le doy tratamiento endovenoso y qué tipo de paciente debo hospitalizar. Eso desde el punto de vista de cuando ustedes sean internos. Lo otro es cuando ustedes estén haciendo su serum, es que no sepan qué tipo de paciente sí tiene que necesita referencia y qué tipo de paciente no tiene que, o no necesita referencia, o puede quedar en observación o puede recibir un tratamiento ambulatorio en su centro de salud. Como habíamos dicho desde el inicio, los factores de riesgo son muy importantes. La edad, factores de riesgo determinan la gravedad o el aumento de la gravedad de una infección de tracto urinario. Es muy común que las infecciones de tracto urinario en pacientes diabéticos sean consideradas como itus complicadas. Vamos a ver también qué son itus complicadas, qué no son itus no complicadas. Se supone que las itus complicadas son aquellas las que se deben de hospitalizar. Ahora, cuando ustedes sean internos, va a ser muy importante que como cuando hablamos de sepsis, ustedes vayan a los laboratorios e indiquen o pidan un resumen de los años pasados de cuáles han sido los gérmenes aislados más comunes para que usted use el fármaco más sensible para ese tipo de bacterias. Entonces, la definición es la presencia de microorganismos patógenos en una muestra de vías urinarias que puede o no estar acompañada de sintomatología específica. Hay tipos de infección urinaria que la paciente simplemente va por diarrea, no tiene ningún tipo de sintomatología, digamos, específica desde el punto de vista del sistema urinario, pero al pedirle un examen de orina sale patológico. Estas son las conocidas como bacteriurias asintomáticas. La epidemiología también es muy importante recordar que es la segunda causa de infecciones en la comunidad. Chicos, ¿cuál es la primera causa de infección en la comunidad? Neumonía. Correcto, neumonía. Pero es la primera causa de infección intrahospitalaria. Esto es por varios motivos. Uno de ellos es porque los pacientes usualmente en salas de observación son sondeados, ¿no? La colocación de un cuerpo extraño siempre va a producir la proliferación o puede producir la proliferación de bacterias. Hay una relación importante entre varones y mujeres de 31, donde es más común en mujeres que en varones. Eso está mal ahí. Es más común en mujeres que en varones. Se ha visto que con el inicio de la actividad sexual aumenta la tasa de infección. Es por eso que seguramente ustedes habrán escuchado que es muy recomendable que luego de mantener relaciones es recomendable hacer pis, si el término es correcto. Bueno, médicamente no es correcto. Hacer pis. Es muy frecuente en mujeres entre 20 y 40 años, pero también es frecuente en mujeres posmenopáusicas. Es frecuente en menores de 50 años, pero también es frecuente en pacientes con alteraciones prostáticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la frecuencia no está relacionada en rangos de edad. Es más frecuente en niñas que en niños, pero también es frecuente en niños con alteraciones como, por ejemplo, fimosis.
Es muy frecuente en niñas cuando no se les realiza un adecuado, o en bebés, mujeres, cuando no se realiza un adecuado aseo. Entonces, en relación a la edad, epidemiológicamente, en cualquier grupo etario se puede encontrar infección urinaria. En varones mayores de 45 años, donde la hipertrofia prostática es más común, también se hace bastante frecuente ese éstasis de orina en la vejiga, produce proliferación bacteriana. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Ok. Entonces, que quede claro que es la segunda causa de infección en la comunidad, primera causa intrahospitalaria, es más común en mujeres que en varones, aumenta con el inicio de actividad sexual. En el grupo etario, en cualquier grupo etario se puede presentar, pero es más frecuente entre los 20 y 40 años en mujeres y en varones en mayores de 50. Y ahí está mal, es en mayores de 50 años, no en menores. Sobre la clasificación, evidentemente va a ser de acuerdo a la anatomía urinaria o del sistema urinario en una infección de tracto urinario alto, donde básicamente el órgano afectado va a ser el riñón, donde se va a llamar pielonefritis o absceso renal, va a haber una infección de la pelvis y el parénquima renal. Entonces, alta cuando el riñón es el afectado. Esto es evidentemente más grave que la otra, que son las infecciones de tracto urinario bajo, donde es infecciones de la uretra y de la vejiga, generalmente denominado uretritis, cistitis, prostatitis o orquiepididimitis. El tratamiento de estos también va a ser diferente. Cuando tenemos una infección de vía urinaria alta, el tratamiento idealmente va a ser con antibióticos endovenosos. Cuando son bajas, inferiores y no son recurrentes, se pueden tratar con antibióticos vía oral. El término de bacteriuria sintomática, entonces, es el aislamiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en 2 muestras de orina en pacientes sin síntomas. Esto es muy frecuente en mujeres posmenopáusicas, esto por una alteración hormonal, evidentemente. Y aparece prácticamente en casi el 100% de personas que tienen o son portadoras de sonda vesical permanente. Entonces, esa es la bacteriuria sintomática. Sobre la clasificación nos va a ayudar a tratar de determinar el cuadro general. Vamos a ver las no complicadas y las complicadas. Las no complicadas son aquellas donde no va a haber anomalía funcional o estructural. Es decir, por ejemplo, no va a haber un paciente monorreno, por ejemplo, o que tenga doble uretra, por ejemplo. No complicada, que sea una mujer en premenopausia, o sea, que no esté en menopausia y que no esté embarazada. Esas son las infecciones urinarias no complicadas, las que se pueden tratar ambulatoriamente. Ahora, ¿cuáles son las complicadas? Se denomina que son infecciones urinarias que da en varones, las complicadas, varones. Extremos de vida, neonatos, bebés menores de 2 años o pacientes ancianos. Pacientes que tengan anomalías anatómicas, doble salida vesical, doble salida pielo-vesical, por ejemplo, una litiasis renal, uso de sonda vesical, que hay alguna comorbilidad importante, sobre todo la diabetes.
que haya habido uso previo de antibióticos, por lo menos dos pruebas de antibióticos sin resultado positivo. Si se demuestra que esa infección ha sido adquirida dentro del hospital. Que los síntomas persistan o empeoren luego de una semana de una adecuada medicación. Bueno, el varón siempre se va a determinar que es complicada, cualquier varón en cualquier edad. En mujer va a ser complicada en gestante o en menores de 5 años, que tenga colonias de microorganismos multiresistentes. Entonces, complicada, no complicada. En nuestro medio, muchas veces, por la gran afluencia de pacientes, las no complicadas son las complicadas que deberían, según la literatura, ser tratadas intrahospitalariamente, se tratan ambulatoriamente. Eso es por el hacinamiento que tenemos. Factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, además de los que ya conocemos, como son extremos de la vida, pacientes con alteraciones anatómicas evidentes, pacientes con diabetes mellitus, vemos que haya antecedentes de infecciones urinarias previas o a repetición. La incontinencia urinaria, la diabetes mellitus, que haya anomalías anatómicas o funcionales, pacientes que no han sido circuncidados o que tengan una fimosis muy severa, pacientes con micción incompleta, eso se da sobre todo en mujeres que tienen algún tipo de alteración ureteral. Ahora, cuando hablamos de germen multiresistente, ¿a qué se refiere germen multiresistente? Son gérmenes que evidentemente no vamos a osar tratarlos con ceftriaxona, por ejemplo. No vamos a tener que ser un poquito más incisivos en el tratamiento. Estos son pacientes que son portadores de sonda vesical, que tengan una uropatía, como sobre todo la más común, la litiasis de vía urinaria, que sea resistente o multiresistente a antibióticos cuando se hace el urocultivo, cuando la infección es intrahospitalaria, cuando ha habido una manipulación urológica previa, una cistoscopía, por ejemplo, cuando ha habido procedimientos invasivos, hitus recurrentes. ¿Qué son los hitus recurrentes? Son aquellos hitus que se presentan en más de 4, acá está mal, no más de 3, son 4 episodios al año o más de 2 en 6 meses. Pacientes que tienen algún tipo de injuria renal, inmunodepresión y extremos de la vida, ¿no? Mayor de 65 años, menores de 5 años. Entonces tenemos dos entidades, el ITU no complicada y la ITU complicada. ITU no complicada, paciente normal, no tiene ningún tipo de alteración. En este grupo se incluyen mujeres que no están embarazadas y no están en menopausia. ITU complicada, cualquier varón que tenga infección urinaria ya se determina que se define como una ITU complicada. Extremos de la vida, y cuando hay afectación afecta a aquellos pacientes que tienen anomalías anatómicas o funcionales. Es muy importante las comorbilidades, sobre todo la diabetes mellitus, la inmunosupresión de cualquier tipo, sobre todo las neoplasias y las injurias renales. El uso reciente de antibióticos, la adquisición del germen intrahospitalario, la duración de los síntomas más de una semana tras un tratamiento antibiótico adecuado, o un microorganismo multiresistente en un urocultivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que acude por sintomatología
que nosotros podemos decir que es básicamente una sintomatología correspondiente a una infección de tracto urinario. Saber si esa infección de tracto urinario que nosotros suponemos, porque nos dice que tiene toda la sintomatología como disuria, poliuria, fiebre, náuseas, vómitos, dolor lumbar, dolor pélvico, etcétera, etcétera. Entonces, por la anamnesis nosotros podemos determinar que se trata de un paciente con infección de tracto urinario. Nuestro deber es saber si esa infección de tracto urinario es complicada o no es complicada. Entonces, para saber si es o no complicada, este cuadrito, esta pequeña secuencia de pasos nos va a ayudar. Les repito, es muy importante la existencia de comorbilidades, la inmunosupresión, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y pacientes postrados. Esa es otra comorbilidad muy importante, pacientes postrados. Si el paciente ya ha sido tratado con fármacos y los ha tomado adecuadamente, y los síntomas aún persisten luego de una semana, o se ha aislado en un urocultivo un microorganismo multiresistente, también es un signo de alarma para nosotros, para tener en cuenta ese paciente que sea hospitalizado. Entonces, ITU recurrente, cuando aparecen 3 o más, actualmente se habla de 4 o más episodios de ITU en el año, o más de 2 episodios en 6 meses. El otro término es ITU recidivante, cuando es el mismo organismo que se aísla en el 20% de las recurrencias. Esto generalmente es por un tratamiento inadecuado o de corta duración. Las reinfecciones, cuando el episodio de la infección de tracto urinario está ocasionado por microorganismo diferente. Esto es muy frecuente en posmenopáusico, en portadores de sonda vesical o pacientes con éstasis vesical, sobre todo secundario a prostatismo. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, sobre la etiología, la más clara, como vemos acá, es la E. coli. Entonces tenemos que apoyarnos sobre medicación que vaya contra la E. coli. Entonces, si estamos sobre un síndrome ureteral, la E. coli va a estar en primer lugar, el Streptococcus saprophytus, la Clamidia trachomatis, los menos frecuentes, los Proteus, Klebsiella, etc. La bacteriuria sintomática, E. coli. Bacteriuria sintomática del embarazo, E. coli. Cistitis aguda crónica, E. coli. Entonces, ¿cuál es el germen causante más común o más frecuente de infección de tracto urinario? La E. coli. Entonces, nuestra primera terapia va a ir contra la E. coli, ¿no? Es así que dentro de nuestros parámetros terapéuticos, lo primero que tenemos que hacer es tomar una muestra de orina para determinar si es o no es infección urinaria. Si es infección urinaria antes de empezar el tratamiento, se debe de pedir un urocultivo. Sí o sí, se debe de pedir un urocultivo. Entonces, nosotros vamos a dar un tratamiento empírico, apuntando a una E. coli, siempre cuando no sea un paciente con una infección de tracto urinario recurrente o recidivante, etc. Y de acuerdo al resultado, simplemente se hace la rotación del antibiótico. La bacteria sintomática, E. coli es la más común, la menos frecuente Proteus, Klebsiella, Cándida, la bacteria sintomática del embarazo, Streptococcus del grupo B, Gardnerella,
cistitis aguda, Proteus, Klebsiella, etcétera, etcétera. La prostatitis también la E. coli, la pielonefritis aguda también la E. coli. Dentro de los gérmenes, o bueno, de otro tipo de causantes de infección de tracto urinario están los hongos, sobre todo la cándida, que se presenta en pacientes con inmunosupresión y diabetes y que son portadores de sonda vesical. Virus, los adenovirus 11 y 12, producen cistitis hemorrágica en niños, no es muy frecuente. Citomegalovirus, esto sí es bastante frecuente en pacientes con VIH en etapa SIDA. A ver. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento que nosotros podríamos dar? La amoxicilina, ¿ustedes qué dicen? ¿Va bien contra la E. coli? Sí, ¿no? No se sabe. A ver, vamos a ver. De paso que llamamos, pues. Doctor, Sí, sí, dime. creo que iría mejor dar la voz. O sea, no iría con un tratamiento adecuado, ¿no? También por la resistencia que No. tenemos. La pregunta es, ¿la amoxicilina es sensible? O sea, ¿la E. coli es sensible a la amoxicilina? ¿Sí o no? A ver, busca ahorita en tu... ¿No está dentro de su rango de acción? Ya. Antes se trataba las infecciones de tracto urinario con amoxicilina y, y tenía regulares resultados. ¿Ya? Ahora eso ha cambiado. Vamos a ver qué dice el Sanford Guide. E. coli. Sí va. Según el Sanford Guide, sí va la amoxicilina. Sí es sensible o debería ser sensible. Con esto que les quiero decir, a veces el abuso de medicamentos en pacientes que no ameritan produce este tipo de resistencias. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Un paciente que no tiene factores de riesgo, paciente que es su primer episodio en los últimos 12 meses, paciente que no tiene mayor sintomatología, paciente que tiene, entre comillas, molestias urinarias. Vamos a tener dos opciones netas. Nitrofurantoína de 100 miligramos vía oral cada 8 horas o cotrimoxazol, sulfametoxazol, trimetoprim a 800/160 cada 12 horas por 5 días o hasta que salga el urocultivo. ¿Sí? Esto estamos hablando en pacientes jóvenes o en pacientes adultos que no tengan factores de riesgo, que no tengan mayor compromiso sistémico, que no tengan factores de riesgo, que no hayan tenido infecciones urinarias durante el último año, por ejemplo, y que estemos seguros que no tenga algún tipo de alteración anatómica. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Eso se entiende? Cuando nosotros tenemos un paciente que sí tiene compromiso sistémico mayor,
pero que no tiene mayores factores de riesgo, no tiene una alteración anatómica, podemos optar por cefalosporina de tercera generación, como dice la diapositiva, ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 24 horas hasta que salga el resultado del urocultivo. Podemos optar, si es que el paciente no tiene ningún tipo de lesión renal u del oído, le podemos dar gentamicina, amicacina. Para esto, para nosotros recetar gentamicina y amicacina, tenemos que estar seguros que la función renal está OK. ¿Sí? Y se le puede dar el tratamiento ambulatorio. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes que sí tienen mayor compromiso sistémico, sí están haciendo fiebre, sí están vomitando, están con diarrea, pero no hay alteración anatómica, no hay factores de riesgo, no está en extremos de la vida, se le manda a la casa con amicacina, gentamicina o ceftriaxona. Y regresa todos los días para que le pongan, ¿no?, de manera intramuscular o endovenosa. Eso sobre todo cuando ustedes hagan su serum. La otra situación es cuando cuando ese paciente regresa, por ejemplo, y regresa con el resultado de su urocultivo, donde nos dicen que es resistente a múltiples fármacos y es necesario usar, por ejemplo, imipenem, meropenem, colistina, ¿ya? Entonces son pacientes que ya necesitan carbapenems, son pacientes críticos. Estos pacientes sí tienen que ser hospitalizados. Ustedes, si están en su serum y han tratado a un paciente durante 7 días con ceftriaxona, no ha habido mejoría, ese paciente lo tienen que referir, porque ustedes evidentemente no van a tener carbapenems en sus centros. Además que ese paciente se tiene que estudiar, por lo menos hacerle una ecografía, hacerle un urotem, ver si hay una alteración anatómica, ver si hay un tipo de inmunosupresión por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiero que lo tengan bien claro. ¿Lo tenemos claro en este momento? Sí. En los casos que te acabo de decir, pues, cuando ya le has dado un tratamiento antibiótico durante 5 días o 7 días y el paciente ha empeorado, cuando le has dado el tratamiento durante 5 días y al quinto día salió el urocultivo y es multiresistente y solamente es resistente a carbapenems o sensible, perdón, a carbapenems. Cuando el paciente está en extremos de la vida, cuando el paciente tiene algún tipo de inmunosupresión, cuando el paciente tiene diabetes, cuando el paciente es varón y no responde a tratamiento ambulatorio, tiene que ir al hospital. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Entonces hay algunas características, ¿no?, entre la pielonefritis aguda y la cistitis aguda. La cistitis aguda es la clásica entidad dentro de la infección de tracto urinario bajo. Tenemos los llamados síndromes miccionales como disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor a nivel suprapúbico, orina maloliente, cargada, dicen, ¿no?, turbia, puede haber hematuria, en ausencia de secreción e irritación vaginal. En mujeres va a haber o se va a presentar como incontinencia, en mujeres con incontinencia urinaria.
Entonces, esos son, cuando veamos este tipo de cistitis aguda, sabemos que es algo más leve que una pielonefritis aguda. Las pielonefritis agudas sí se deben hospitalizar. Pacientes que tienen fiebre persistente, dolor lumbar, puño percusión lumbar positivo. Hay síndromes miccionales, los que ya hemos mencionado. Usualmente no hay vómitos, no hay náuseas, no hay diarrea. Hay un compromiso de malestar general mayor que en una cistitis aguda. Entonces, entre una pielonefritis o una cistitis aguda, nos va a alarmar más una pielonefritis aguda. Una pielonefritis aguda sí debería meritar entrar por lo menos a observación. La cistitis aguda en pacientes, repito, que no están en extremos de la vida, que no tiene factores de riesgo, que no tiene inmunosupresión, que no tiene diabetes mellitus y los síntomas no son muy evidentes, se puede tratar de manera ambulatoria, clásicamente con nitrofurantoína o cotrimoxazol. Prostatitis aguda. La prostatitis aguda produce una compresión de la uretra. Esa compresión de la uretra produce un éstasis urinario en la vejiga. Ese éstasis urinario produce formación de colonias. Se va a presentar con fiebre, síndromes miccionales, malestar general, disminución del disminución del chorro de la orina, etcétera, etcétera. En estos pacientes se tiene que determinar el grado de prostatitis, el grado de hipertrofia prostática. La orquiepididimitis. Aparece flogosis testicular y que generalmente tiene una característica que el dolor a la palpación testicular se irradia al hipogastro. En estos casos se ve el signo de PRIN, donde el dolor disminuye al elevar el testículo. La uretritis aguda infecciosa es un exudado uretral purulento. Hay una uretritis aguda del varón, es la patología más frecuente en las ITS. La etiología más frecuente es la gonorrea. Así que chicos tienen que tener su ceftriaxona a la mano siempre. En casi el 40% de las uretritis, la etiología es mixta, siendo la más frecuente la de tipo de trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Pero no funciona la ceftriaxona para eso, chicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, cuando estemos en emergencia, vamos a tratar de determinar primero si es una ITU complicada o no es complicada. Segundo, sea complicada o no complicada, ver el compromiso sistémico. Para ver el compromiso sistémico nos ayuda un hemograma, un examen de orina y una proteína C reactiva. Con esos tres podemos nosotros determinar, bueno, sí, tiene un PCR que está 2 veces el valor normal. El examen de orina hay nitrito positivo. Chicos, tiene que haber nitrito positivo en una prueba de orina, ¿ya? O leucocitos mayores de 20 a 30. Incluso alguna literatura dice mayor a 100 por campo, ¿ya? Cuando hay bacterias, muchas veces se leen bacterias positivo, 3 cruces incluso, no es importante, no es relevante. El hemograma nos va a importar los leucocitos, los segmentados, si hay o no desviación izquierda, etcétera, etcétera. El urocultivo es importante para determinar la sensibilidad, si es que estamos yendo bien con el antibiótico o no. Bueno, el hemocultivo, infección urinaria de manera secuencial, pero las guías nos indican de que sí debería hacerse. Pero ustedes como internos, como serumistas, que hagan un hemograma,
un examen de orina y una PCR ya nos da gran información asociada a factores de riesgo, asociada a la edad, asociada a los signos que encontremos, puño percusión lumbar positivo, punto renoureteral medio positivo, etcétera, etcétera. La ecografía abdominal en algunos casos, solamente cuando vemos o estemos en relación a una pielonefritis, sobre todo. Esa pielonefritis incluso puede asociar abscesos. La ecografía escrotal, bueno, orquipedimitis, donde evidentemente va a haber un dolor exquisito, va a haber una inflamación, dolor, rubor en un testículo. El tratamiento, bueno, la hidratación es importante. La hidratación es como un recambio, ¿no? Es un recambio. Antipiréticos, analgésicos. El paracetamol va muy bien para vía urinaria, va muy bien. 1 gramo cada 8 horas va muy bien. En casos de antibiótico-terapia empírica, vamos a ver, en bacteriuria sintomática solamente se va a tratar si es que es embarazada o si es resultado de esa bacteriuria de procedimientos endourológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si una paciente, por ejemplo, se va a operar de una colelap y dentro de la batería la clínica le pide un examen de orina y el examen de orina le sale leucocitos de 50, mayor de 50 por campo, no va a ser necesario tratar si es que no hay una sintomatología clara. Entonces, cistitis aguda, nitrofurantoína, cotrimoxazol, fosfomicina también funciona. Cistitis aguda complicada, ciprofloxacino también funciona. Cistitis aguda en embarazadas. Acá era mi pregunta. La amoxicilina con ácido clavulánico funciona. De acuerdo al tiempo de embarazo, se puede dar fosfomicina, ¿ya? Lo ideal, lo que actualmente se está dando es fosfomicina en pacientes embarazadas. Amoxicilina clavulánico ya no, se está dando fosfomicina. Y en pacientes embarazadas se debe evitar la nitrofurantoína, ¿ya? Entonces, cistitis aguda, nitrofurantoína, cistitis aguda complicada, ciprofloxacino, incluso la nitrofurantoína y el cotrimoxazol también funciona. Y en cistitis en embarazada, fosfomicina. Fosfomicina, no se olviden chicos, fosfomicina. Y evitar la nitrofurantoína en embarazadas. En uretritis aguda, prostatitis aguda, en general, en cualquier tipo de infección de tracto urinario, entre comillas, que nosotros determinamos que hay signos o sintomatología de gravedad, vamos a usar ceftriaxona hasta que salga el urocultivo. En pielonefritis aguda no complicada, igual la ceftriaxona va bien. En complicada, la ceftriaxona también va bien. Entonces, la ceftriaxona va a ser la primera opción que vamos a tener en general en aquellos pacientes que nosotros veamos que tienen compromiso sistémico importante, que sea una infección complicada, que sea una pielonefritis, que sea un paciente inmunosupreso, que haya factores de riesgo, ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta sobre infección de tracto urinario? Doctor, una pregunta. Uh-huh. ¿Cuál es la clínica que nos va a hacer sospechar en un niño varón y que tiene una ictus?
Básicamente la irritabilidad, pérdida del apetito, fiebre, nada más. Doctor, ¿y el uso de la fenazopirina? La fenazopiridina más se usa para tratar los síntomas de la infección urinaria, pero no está dentro de un protocolo serio. Nos quedamos con la nitrofurantoína, con el cotrimoxazol, para los casos leves, hasta que salga el urocultivo. Después nos vamos con la ceftriaxona para aquellos casos que consideramos entre moderados y graves, hasta que salga el urocultivo. De acuerdo a eso, podemos dar un tratamiento más adecuado. Doctor, en caso de que hayan muchos efectos adversos a la nitrofurantoína, como falta de apetito, náuseas, vómitos, Uh-huh. ¿qué se podría usar? Cotrimoxazol o si no, amicacina, gentamicina. Gentamicina. Gentamicina 160 intramuscular, funciona bien. La amicacina, un miligramo también funciona bien. Duele, pero sí, se ha visto que funciona bien. Pero la gente... Doctor, ¿y en las embarazadas es recomendable evitar el uso de las quinolonas? Generalmente no están dentro de los protocolos el uso de quinolonas, pero si el urocultivo te dice que es sensible a alguna quinolona, lo tienes que dar, pues, ¿no? O sea, nosotros solamente damos un tratamiento empírico durante 4 o 5 días, que es el tiempo en el cual, el tiempo que demora en salir el resultado del urocultivo. Quien va a determinar el tipo de medicamento que vamos a usar finalmente va a ser el urocultivo. Y eso sí es innegable, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que hacer caso al grado o al rango de sensibilidad que nos dé el urocultivo. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, pasamos al siguiente tema. Los cólicos renales. Cólico renal, cólico renoureteral, o también determinado como migración litiásica. Es un problema muy frecuente en salas de urgencia, ¿no? A ver, chicos, de ustedes, ¿quiénes han tenido un cólico renal? ¿Alguno de ustedes ha tenido un cólico renal? ¿No? ¿Nadie? No, ok. Todavía. Yo diría que representa hasta un 10% de visitas a un centro de urgencias. Típicamente es un dolor abrupto. A diferencia de, por ejemplo, una apendicitis, que es un dolor gradual, el cólico renal es un dolor abrupto, de aparición espontánea, severa, que se irradia desde el flanco, hablamos flanco, región dorso lumbar, hasta la ingle. Básicamente es el dolor que se siente cuando el cálculo. Ustedes han visto cuando han hecho fisiología
¿Habrán abierto un sapito o un cuy y han visto cómo se mueve la uretra? Perdón, el uréter. Se mueve el uréter, es como hace un movimiento medio, eh, como si estuviera expulsando algo. Entonces, el dolor se produce en todo ese recorrido, ¿no? Es un signo para diferenciar o un diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda. Es muy similar el dolor, bastante similar. Entonces, una obstrucción aguda eh, que puede ser parcial o completa de cualquier parte de la vía urinaria. El dolor se produce como consecuencia de la dilatación o distensión de la vía urinaria. Generalmente, el causante va a ser un cálculo. Un cálculo. El cálculo al pasar, al violentar el calibre normal de la vía urinaria, va a producir lesiones, que es otro signo que casi es muy característico de los cólicos renales, que es la hematuria. Generalmente se da por menor producción urinaria, situaciones con mayores pérdidas sensibles, sudoración intensa. Entonces, cuando hay signos de deshidratación intensa. En esta parte, chicos, vemos las zonas de dolor, ¿no? Va desde la región dorso-lumbar, la ingle. Se puede confundir con una apendicitis aguda. Hasta la ingle. La frecuencia etaria entre los 20 y 50 años, poco común en menores de 10 años, y es bastante frecuente en zonas secas, como el Cusco, zonas de alta temperatura donde la deshidratación es común. Factores favorecedores son algunas alteraciones anatómicas, alteraciones metabólicas, pacientes que tienen inmovilización prolongada, pacientes con enfermedades óseas metabólicas o factores dietéticos o farmacológicos. Bueno, el 90%, prácticamente casi el 100%, está causada por una piedra. A ver, bueno, esto es importante porque usualmente preguntan en los exámenes de NAMI de residentado, ¿qué tipo de cálculos son los más frecuentes como etiología de cólico renal? ¿Las cálcicas o las cistinas antinas? Las cálcicas son hasta el 80% y cistinas antinas hasta el 20%. Las causas urológicas: infección urinaria, síndrome del unión pielo-ureteral, enfermedad vasculorenal, necrosis papilar, hemorragia retroperineal, torsión del cordón espinal. Causas no urológicas: aneurisma de la aorta, muy raro, patología gastrointestinal, colelitias, enfermedades pancreáticas. Son más raras las causas no urológicas. Manifestaciones: la aparición es brusca, la localización es dorso-lumbar, irradiado hasta la ingle. Intensidad es muy intenso, generalmente vienen dobladitos los pacientes. El movimiento exacerba el dolor. No tiene posición antálgica. Bueno, en este caso prefieren muchas veces estar arrodillados, no sé por qué, pero sí, al estar arrodillados sienten cierta sensación de mejoría. Se irradia fosa ilíaca. El aspecto puede ir en oleadas. La frecuencia es intermitente, la duración es variable. Se puede asociar a síntomas vegetativos, miccionares, como hematuria, anuria y fiebre. Va a producir síntomas vegetativos muy similar a un paciente con una apendicitis aguda, por ejemplo. Náusea, vómito, sudoración, palidez, ansiedad, ilio paralítico.
Si un paciente con una migración litiásica presentara fiebre, ya nosotros deberíamos sospechar que, además de esa migración litiásica, se está asociando a un proceso infeccioso. Los síntomas miccionales ya habíamos visto que son disuria, polaquiuria, tenesmo, hematuria. Para hacer el diagnóstico, tenemos que ver los antecedentes. Si es que ese dolor es debido a una causa distinta, es decir, una historia previa de cólicos, que usualmente tenga ese tipo de dolor, que haya tenido una cirugía pélvica, que haya sufrido un traumatismo, que haya estado en estado de deshidratación o que tenga repetición. Descartar causas no urológicas, aquellos trastornos ginecológicos, trastornos gastrointestinales, hematoma retroperitoneal, etcétera, etcétera. La exploración física es un paciente que va a estar agitado, álgido, taquicárdico, con un dolor intenso. La puñopercusión lumbar va a ser positivo, puede existir timpanismo abdominal. ¿Por qué? Porque es secundario al hilio reflejo. El hilio reflejo es un hilio que se produce por la irritación de la contigüidad que tiene con los uréteres. ¿Qué pruebas complementarias vamos a pedir? Vamos a pedir un examen de orina donde vamos a tener que ver si hay cristales o hematuria. Un examen de sangre. El examen de sangre va a incluir hemograma. Cuando decimos bioquímica, estamos diciendo urea y creatinina. ¿Por qué? Porque ese éstasis que produce esa piedra en el conducto, en el sistema, en el conducto reno-ureteral, puede producir éstasis y puede producir daño, lesión renal. Una placa simple de abdomen nos puede ayudar, ya que el 70% de los cálculos son cálcicos. Solo se van a visualizar aquellos que son mayores a 2 milímetros. En nuestro medio, el urotem o una ecografía es más rentable, ¿no? La ecografía abdominal, buscando litiasis que tienen, que son hiperrefringentes o radiotransparentes, sobre todo en aquellos pacientes que presenten fiebre, datos de infección sistémica en los exámenes de laboratorio, que tenga una insuficiencia renal, paciente que sea monorreno, que haya sido trasplantado, etcétera, etcétera. Y el urotem es el que nos da el diagnóstico más preciso, ¿no? Para ver la ubicación, localización, medidas. Los diagnósticos diferenciales, tenemos todo aquel dolor que se produzca en los 2 o los 4 cuadrantes inferiores, ¿no? Los flancos, el mesogastrio, el hipogastrio y las fosas ilíacas. El tratamiento. El tratamiento va a depender de los factores de riesgo, de las alteraciones anatómicas, si es monorreno o no es monorreno. Si es mayor de 5 milímetros, hasta otra literatura dice 7 milímetros, posiblemente no salga esa piedra y se tenga que realizar otro tipo de exámenes o de procedimientos como litotripsia o incluso cirugías abiertas. ¿Y cuál es el tratamiento? Cuando es no complicado, tenemos que darle antieméticos, fluidoterapia y analgesia endovenosa. Podemos darle diclofenaco, ketorolaco, metamizol, etc. Alta y volver por consultorio externo para que le hagan la litotripsia, la operación o lo que sea, si es que todavía aún tuviera
piedritas en la región pielocalicial, se da paracetamol, diclofenaco, tamsulosina, etcétera, etcétera. La hidratación es muy importante. La analgesia funcionan bien los AINES. Los AINES van a funcionar muy bien. El diclofenaco, el ketorolaco, el ketoprofeno funcionan bastante, bastante bien. Los pacientes necesitan intervención urológica urgente, entonces, ¿en qué pacientes vamos a hacer la interconsulta al urólogo? Cuando el paciente tenga una sepsis punto de partida urinaria y se demuestre que tiene un lito que está causando el daño. Cuando existe un dolor refractario al tratamiento, hay náuseas, vómitos, o el paciente es monorreno, o el riñón es trasplantado con signos de obstrucción, etcétera, etcétera. Las órdenes de egreso a urgencias, ¿cuáles son las recomendaciones? Se debe aumentar moderadamente la ingestión de líquidos. Se debe filtrar la orina para ver si es que se está o no perdiendo más piedritas. Obtención del cálculo, ya que, como hemos visto, hay las cálcicas, las no cálcicas. El paciente, al ser dado de alta, tiene que sacar una cita al urólogo para que se hagan estudios complementarios. Entonces, como medicamentos en domicilio, el acetaminofén de 500 o 1 gramo está bien. Codeína, suficiente. Tratamiento al alta consiste en medicación analgésica con protector gástrico. No nos olvidemos que sobre todo en pacientes mayores que sean tratados por con analgésicos pueden hacer gastritis erosivas. Pueden hacer gastritis erosivas. El paciente es dado de alta luego de comprobar una adecuada respuesta al tratamiento sintomático y permanecer 4 horas en observación. Bien, chicos, ¿alguna duda? Doctor, en cuanto al otro tema, el tema de ITU, tenía una duda. Dime. En los exámenes que se solicitan, si no solicitamos un urocultivo, ¿no? Solicitamos una muestra de orina, vamos a presentarnos lo que sería, digamos, que el paciente sí está diagnosticamos con ITU, con sus nitritos, piocitos, sangre, bacterias. De todos esos, ¿cuál es el menos importante? El menos importante, bacterias. Presencia de bacterias. Ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Están de sueños alguno. Chicos, yo estaba esperando mis carteles. Gracias, doctor, la última clase. Nada. No hay cariño. No, sí hay, doctor. No, chicos, para mí ha sido un gusto haberlos podido acompañar en este semestre.
Lamentablemente no se pudo dar lo de las clases prácticas que en medicina emergencia se aprende al pie del paciente, al lado del paciente, conociendo al paciente, viendo al paciente, oliendo al paciente. Y no solo eso, sino a los familiares. La ansiedad de los familiares es algo que también tenemos que aprender a tratar, a solucionar, a comprender. Nosotros vamos a tener mucho trabajo en emergencia, pero solamente en emergencia vemos al paciente, también es importante ver al familiar, sobre todo cuando son pacientes terminales, cuando solamente necesitan, necesitan tratamientos paliativos, donde sí vamos a tener que trabajar mucho, va a ser con el familiar para que entienda que muchas veces es mejor dejar partir al paciente. Y eso es parte del trabajo también de un emergenciólogo, de ustedes como estudiantes, cuando estén en emergencia, o si alguno de ustedes hace la especialidad, lo tienen que saber. Muchas veces nos enfocamos en el paciente y dejamos de lado a la familia, y la familia es importante que sepan qué es lo que está pasando, qué es lo que puede suceder y qué es lo que va a suceder a corto, mediano, largo plazo. Chicos, el examen lo vamos a tomar Ustedes van a poner la fecha y la hora, me dicen con tiempito para preparar un super examen para que nos volvamos a ver el próximo semestre, pues. Ha sido un gusto. Sí, dime. Ay, no. Pero No, gracias a ustedes por su paciencia y tienen mi número, cualquier cosa, cualquier duda, cuando estén. Tengo muchos ex alumnos que están en su serum y a veces se sienten perdidos, se sienten solos y me escriben y no tengo ningún problema de orientarlos. Chicos, para mí ha sido un verdadero gusto haberles dado un poquito de lo que